Está bueno todo. Resolviendo problemas. Qué bueno, Wilson. A sus Vamos a órdenes. entrar al grano inmediatamente. El presidente Danilo Medina sostuvo una reunión con el representante de los trabajadores y representante de los empresarios con fin de reabrir la economía paulatinamente, aparentemente. ¿Qué tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Cuántos empleados están actualmente suspendidos? ¿Cómo puede hacerse esta reapertura económica? ¿Cuáles son los planes del gobierno? Mira, tuvimos realmente 3 reuniones ayer discutiendo estos temas. Estuvimos con los empresarios, con los trabajadores y luego un equipo de gobierno, viendo la posibilidad de la reapertura de las empresas, de negocios y comercios. En ese sentido, estuvimos viendo varios protocolos Sí. y consensuando a ver cuándo iniciamos el proceso de apertura. Es un tema que el presidente lo anunciará en un discurso en los próximos días. Deberá someterse al Congreso el tema de la extensión del periodo especial, ¿verdad? El tema de la cuarentena. El trabajador afectado, tenemos ahora mismo 929,000 trabajadores afectados. De ellos, 777,000 están recibiendo un subsidio a través del gobierno. La mayoría en fase 1, 147,000 en fase 2. Fase 1 y fase 2, usted sabe que fase tiene dos vertientes. Una para el trabajador que es suspendido y otra para ayudar al empleador que ha dejado a los trabajadores en su lugar de trabajo Ya. para completar el salario. Perdón, entonces repítame esa cifra. En fase 1, ¿cuántos empleados hay? En fase 1 hay 629,986 trabajadores que están recibiendo el subsidio. Okay. Y en fase 2, 147,607. Da 777,595 de trabajadores que están recibiendo el subsidio actualmente. Hay una parte que está en edición de datos, o sea, que está corrigiendo el número de cédula, el número de cuenta de banco, esos están pendientes. Y hay otros que fueron rechazados en virtud de que no entran dentro del decreto, porque la actividad económica a la que pertenecen fueron excluidas. Ahora bien, el presidente está contemplando la posibilidad de modificar ese decreto para incluir a esos otros sectores. Don Winston, a mí Sí. me gustaría saber, Patricia Pérez de este lado, Buenos días, Patricia. aproximadamente qué estimado ya han ustedes calculado que crecerá el nivel de desempleo en la República Dominicana una vez que logremos sobrepasar por lo menos este periodo de cuarentena. Mira, la verdad es que nosotros no nos hemos sentado a hacer cálculos, porque en todo caso serían el cálculo con pocos fundamentos. Sí. Yo he ido a la OIT a hablar de cantidad Sí. de desempleados y realmente se debe hablar de cantidad de suspendidos, porque la suspensión no es más que la puesta en pausa del contrato de trabajo. Sí. Sí. O sea, la suspensión, el cese de las obligaciones principales del contrato de trabajo, o sea, el cese del trabajo y el cese del pago del salario, pero no extingue el contrato. O sea, entonces entendemos que gran parte de esa gente regresarán otra vez a trabajar. La idea de ningún empleador... Gran parte, no todas. No, gran parte. Entonces, luego haremos la evaluación. Antes de la pandemia, el país tenía la tasa de desempleo más baja los últimos 20 años. La más baja. Era 5.6%. Y hablamos de cómo se mide el desempleo actualmente, que se mide por las personas que quieren trabajar, los que buscan trabajo. No el que vive de la renta, no el que vive de una remesa de Estados Unidos, en fin. Yo No se miden. tenía entendido que era de un 14% y que prácticamente no se movía, que estaba así desde el año 2012 y se mantenía ese mismo nivel de desempleo. No. Era 5.6. Lo puedes buscar, tú lo googleas como yo no jóvenes. Sí. Te das cuenta cuál era, porque ahora bien, hay una tasa de desempleo que es midiendo a la población que no trabaja. O sea, no se mide exactamente. Porque de la población que no trabaja, hay una parte que viven de los padres y no quieren trabajar.
otros simplemente que reciben la remesa de Estados Unidos, otros que son pensionados. O sea, no es así que se mide. Se mide a las personas que tienen interés en trabajar. Okay. Se llama tasa de desempleo abierta. Tasa de La otra, desempleo. la que tú refieres, la ampliada, que debe estar alrededor de 11 más o menos. Okay. Mire, ministro, ¿y Sí. de dónde saca el Estado el dinero los subsidios? de la partida para el fase 1 y el fase 2? Se dice que la empresa tiene que calificar, tiene que reunir una serie de condiciones, pone la empresa una parte y el Estado pone otra parte. Esa parte que pone el Estado, ¿de dónde proviene ese dinero? Mire, nosotros evaluando fuentes de ingresos antes de iniciar el programa, determinamos que la antigua ARL, o llamada Hidropril, tenía alrededor de 16.000 millones de pesos libre de recarga técnica. Libre de recarga técnica significa que el dinero que no estaba comprometido con las obligaciones futuras y el pago del seguro del Hidropril, del seguro de riesgo laboral. Por consiguiente, se identificaron y se procedió, después que fue aprobado por el Consejo de Hidropril, a tomar 14.000 millones de eso. De esos 14.000 millones se dedicaron 2.000 millones para el tema de respuesta al coronavirus, respuesta en términos de prueba, que ahora mismo son gratis. Los pocos países del mundo que están haciendo la prueba gratis, la prueba muy cara, es República Dominicana. Parte de ese dinero proviene de ahí. Tomamos de ahí 12.000 millones de pesos para el tema de FASE, el pago de FASE. Y en efecto, el pago de FASE también ha salido de ahí. Y uno de los pocos gobiernos que está pagando el subsidio real, porque la mayoría de gobiernos del mundo han ofrecido subsidios, pero pocos lo están pagando de manera efectiva como está haciendo la República Dominicana. Entonces, en principio, viene de ahí. Si es necesario otra fuente, el gobierno identificará y procurará otra fuente. Ministro, ese dinero es a título de préstamo, ya no volverá a las arcas de la RL esa que usted mencionaba. No, no es a título de préstamo. Ya no regresará a esas arcas. Te digo, cuando le decía que es dinero libre de reserva técnica, sí, significa que si fuera una empresa privada, era un dinero que podría considerarse beneficio, ganancia, que iba a ser repartido entre los accionistas. Como no tiene accionistas, como es el Estado, como ya la ARL tiene dinero suficiente para responder a todos los compromisos futuros de su seguro de riesgos laborales, pues entonces ese dinero se tomó para esta contingencia. Perfecto. Volvamos otra vez al tema de la reactivación económica. Hay un sector que usted decía que no está dentro de lo que es el fase 1, ni fase 2, ni quédate en casa, nada por el estilo, que es sector informal. Muchos peluqueros, peluqueras, las personas que venden en la calle, los venduteros, que no son venduteros de comidas, sino que son chiriperos, artesanos, o un sinnúmero de empleados, o sea, que vamos a decir, emprendedores, pues son informales en las calles. ¿Qué va a pasar con esta gente? Yo vi una declaración de Pepe Abreu que me parecieron interesantes, que él decía, es mejor que el gobierno reabra paulatinamente y organizadamente antes de que los empleados y los vendedores informales y esos empleados informales abran caóticamente. Muy bien. En efecto, yo le decía en principio, el presidente anunciará en los próximos días un plan de reapertura ordenada y gradual. Sí. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora bien, no se ha concluido el trabajo, se están consensuando todos los protocolos de tal manera de que sea por decisión gubernamental, que sea ordenada, que sea de manera correcta, que permita la contención de la expansión del coronavirus, ¿verdad? Y que permita la reactivación económica del país. Sabemos que muchas personas se están precipitando y saliendo a la calle. Sí. Hasta que el gobierno no decida cómo se va a hacer, que debe ser pronto, pues el gobierno tendrá mano dura para evitar el agotamiento humano en la calle. Sí. O sea, se tiene entendido que lo más afectado en la actualidad son las pequeñas empresas, y sobre todo pequeñas empresas del área informal. Sí. Ahora, tampoco podemos mandar a la calle a todo el mundo, por eso se habla de un plan ordenado y gradual. Sí. O sea, gradual porque no se le permitirá hasta la empresa que reinicien sus labores con la plantilla total de empleados. Yeah. Porque podría ser esto, colocar a la persona a trabajar
tan cerca como estaba anteriormente de la pandemia, y entonces podría haber un rebrote del coronavirus. El gobierno, en todo caso, quiere evitar el tema del rebrote de la enfermedad. Hay personas criticando creo que en Santiago hubo reaperturas de varias empresas de zonas francas que ya están trabajando. ¿Ustedes están asegurándose de que se tomen las medidas justamente de distanciamiento social y que se cumpla con los protocolos dentro de la empresa para evitar el contagio del COVID-19? Y lo que ocurre es que la disposición gubernamental, dada mediante el decreto, permitía que las zonas francas siguieran trabajando. Okay. En principio, la mayoría cerró. Cerró por un tema de cadena de suministro, de política de casa matriz, por situación, en fin, varias razones. Luego pidieron reabrir y se le permitió reabrir. Lo que se le estableció ya fue un protocolo de cómo iban a abrir. O sea, la mayoría de ellas no abrieron con la plantilla total de empleados, se le obligó al distanciamiento social, se le obligó al uso de mascarilla, a donde hay cadena de producción, se le obligó a establecer separadores entre un empleado y otro, de tal manera, ¿verdad?, que los fluidos corporales fueran de difícil comunicación o de difícil transmisión. Las zonas francas están autorizadas a trabajar, así como la agroindustria, ¿verdad?, como toda la industria manufacturera, el área de transporte de suministro de materia prima, está permitido, el área energética. Hay varias áreas, habían 14 renglones de la economía que están permitidos a trabajar. Ministro. Ahora esa parte será ampliada en el próximo decreto. Ok. Ustedes están tomando en cuenta, señor ministro, el caso de estos pequeños negocios que son formales. Por ejemplo, usted tiene una ferretería que la atiende el dueño con un ayudante dentro y luego tiene dos personas que están fuera, que trabajan fuera, en las varillas, el cemento, y así una cantidad de negocios de un dueño que tienen 2 o 3 empleados. ¿Usted le piensan dar prioridad? Porque mire, señor ministro, esos pequeños negocios son millones probablemente en el país y mueven mucho dinero. Sí, nosotros vemos que el 90% de la economía dominicana se mueve a través de la pequeña y mediana, de la micro y pequeña empresa fundamentalmente. Exacto. Micro y pequeña empresa. Sí, señor. Fundamentalmente. Y lo vimos ayer. Y vimos la necesidad de darle prioridad a esas empresas. Y se habla, y vimos ayer, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la construcción, que se ha reclamado con mucha énfasis sobre la apertura, a través de ella giran esa empresa que usted habla, como la ferretería, que hay grandes ferreterías que mueven una serie de empleados, pero además son las que suministran la materia prima a la construcción. Sí. También habrá que permitírsele que de manera gradual vayan abriendo sus puertas. Dentro de poco, naturalmente, debe ser muy gradual, con mucho cuidado y con mucha obediencia de la población, porque les reitero, si nosotros incrementamos el contagio, pues entonces habrá que dar marcha atrás y habremos fracasado en la apertura. Eso sí. O sea, tiene que ser un asunto también de conciencia de la población, de saber de que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es un riesgo calculado contando con el buen juicio de la ciudadanía. Claro, claro. En el caso que nos ocupa, quiere decir, yo colijo de lo que usted me está diciendo, de esas declaraciones que usted nos está ofreciendo, que el presidente Danilo Medina ciertamente va a pedir al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia, pero ahora con alguna variante, imagino yo. Bueno, no sé la variante. Este plan, o sea, después que se concretice, el presidente lo anunciará. Yo lo que lo puedo decir es que estamos trabajando en él. Okay. O sea, el día, ¿verdad?, y la hora, es asunto del presidente. Sí, ya. Y bueno, y como ustedes sabrán, hay un asunto protocolar, que lo que se habla con el presidente que debe decirlo. Claro. ¿Y cuáles considera usted que son las empresas que les será más difícil sobreponerse a esta situación del COVID-19? ¿Cuáles quedarán rezagadas que incluso tal vez ni siquiera puedan abrir en lo inmediato? ¿Y cuáles salen fortalecidas de esta situación?
Mire, el sentido común, y eso lo veíamos ayer en las discusiones, en más de uno, Ujú. o sea, tenemos el caso de hoteles, bares, restaurantes, y todo lo que son actividades sociales y al aire libre y públicas. Ujú. O sea, yo digo que una boda, que no es una actividad económica y no social, no podrá realizarse con personas. Por igual, un funeral, que no es una actividad económica, tampoco podrá realizarse. Por consiguiente, sea una discoteca, un bar o un restaurante, pero el área hotelera, el área de turismo, que ha sido una de las más afectadas, no podrá recuperarse inmediatamente. Incluso serán las actividades económicas que serán postergadas, serán las últimas que entren. Fíjese que en los países que han permitido que las personas vayan a los parques y socialicen, han tenido que darle marcha atrás a esa medida. Entonces es como que vayamos gradualmente haciendo lo posible y luego entonces en una segunda etapa podríamos darle cabida a la actividad económica donde las personas tienen obligatoriamente que hacer tumulto. Ujú. Una actividad artística en un Tampoco. espacio cerrado sería imposible. Entiendo. Hay una situación, definitivamente, me parece interesantísimo lo que usted acaba de informar. Me parece que ya ustedes tienen un plan que se va a comenzar a ejecutar. Yo digo que a partir del lunes, porque si el presidente le pidió a los empresarios que le dé esta semana, uno colige que ya la próxima semana será así. En el caso de los empleos de los trabajadores, ¿tiene el Ministerio de Trabajo una, ¿cómo decir?, imbricación con el Ministerio de Salud Pública para que así como usted tiene la base de datos de los empleados y de los trabajos que hay en el país, ¿cómo podría el Ministerio de Salud Pública aprovecharse de esa información y viceversa para que haya entonces un programa sanitario, un protocolo que se siga en cada una de las empresas? ¿Es posible eso? Sí. De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene la Dirección de Salud e Higiene en el trabajo, Sí. que obliga a cada empresa a tener un comité de salud y higiene que lo preside alguien delegado del empleador, o sea, del dueño de la empresa. O sea, la mayoría de empresas tienen ese comité de salud y higiene. O sea, ahora se va a reactivar Comité para de eso, Salud e Higiene. Sí. La ley lo obliga. La ley lo obliga a cada empresa. Y la mayoría de empresas, las empresas pequeñas son las que no tienen, pero la mayoría de empresas lo tienen. Ahora aprovecharemos para que todas las empresas tengan obligatoriamente que tenerlo. Incluso el Ministerio elaboró su propio protocolo. Lo que estamos ahora consensuando, todos los protocolos. Ya. O sea, lo que han hecho las demás instituciones del Estado, para tener un solo protocolo para la apertura y un solo protocolo de uso en la empresa. Ya. Ministro, hace pocos días el ministro de Salud Pública dijo que las cosas nunca volverán a ser como eran por la situación del COVID-19. ¿Cómo usted visualiza el ambiente laboral de la República Dominicana a corto plazo? Estamos hablando de aquí, por ejemplo, a diciembre. Bueno, no serán como eran, o sea, tendremos otra realidad. O sea, cuando regresemos a los cines, posible que regresemos con mascarilla todavía, pero a los puestos de trabajo, todos regresaremos con mascarilla. El que estaba enamorado tendrá que proponer eso para otra fecha. Ay, mi madre. No, seguirá enamorado, pero de lejito. Bueno, por lo menos poner el contacto físico para otra fecha, porque es otra realidad, realmente otra realidad que no solamente tiene que ver con el área de trabajo, tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestras atracciones, nuestras actuaciones, de ahora hasta que haya una vacuna o haya una medicina efectiva y segura de respuesta rápida al coronavirus. Pero mientras tanto, estaremos viviendo en un mundo diferente, sea que modificará todo, el entorno familiar, el entorno laboral y el entorno social. Y el entorno político, te han visto. El entorno político ha cambiado totalmente. La actividad política ya no se puede hacer como hacía antes, que era en grandes marchas, en grandes mítines, en caravanas. Ministro, yo estuve viendo un programa de diseñadores
que la moda está cambiando, ya te diseñan mascarillas del mismo color de la blusa de la mujer, unos diseños, y entre ellos aparece un tipo de traje que sería interesantísimo que el ministerio contemple, unos trajes que están diseñados para trabajadores, una especie de kimonos repelentes a estos virus. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de establecer ciertas normativas que no sea simplemente decisión del empleador? Mira, sabes que la economía la mueve la necesidad del mercado, ¿no? Sí. Y ahora mismo hay una necesidad. Y tenemos el tema de la mascarilla, que no era un negocio en este país. Sin embargo, ahora todo el mundo está construyendo, haciendo y vendiendo mascarillas. O sea, aparecerán esos trajes, aparecerán kimonos y apareceremos quienes lo compremos. Porque si suple una necesidad del mercado, pues lo compraremos. Ahora bien, todavía no hay planes. No conocía de esos kimonos, no conocía. Pero si esos kimonos vienen a evitar el contagio, posiblemente alguien en el mercado lo compre. Tal vez nosotros, quién sabe quién lo compre. O los mismos empleadores para sus trabajadores. El asunto es que no solamente mascarillas con diseños, sino todo lo que sea para evitar el virus y que el mercado necesite, habrá alguien que lo consuma. O sea, si alguien lo consume, entonces alguien lo venderá. Entonces, en resumen, no se puede medir todavía el impacto del COVID-19 en lo referente al desempleo, porque ese tema me interesa, o sea, saber cuáles estimaciones. Ustedes a principios de año tal vez tenían una medición de que la tasa de empleo crecería un tanto por ciento. ¿Cuánto decrecería a final de año? ¿Alguna estimación que usted pudiera hacer así, por lo menos de manera somera? Es que posiblemente nosotros perdamos, pero que no me gustan las especulaciones, pero posiblemente nosotros perdamos, porque no todos los empleadores podrán regresar con la plantilla total de empleados. No todo. Justamente basándonos en eso. Porque el mercado ha quedado resentido. Sí. Claro. Ha quedado verdad. O sea, y el poder de compra de la ciudadanía no va a ser igual durante buen tiempo. Pero aún así, aunque a usted no le guste, algún datito ahí que usted pueda decir aproximadamente. Bueno, lo que nosotros decimos es que tal vez se pierdan los empleos que hemos conseguido en los últimos 4 o 5 años. Wow. Tal vez 400, 500 mil empleos se pierdan. ¿Cuánto? Es la realidad. Tal vez 400, 500 mil empleos puedan perderse. O sea, eso es muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Cuando yo digo muchísimo, porque, y hablo de empleos formales, porque los informales siempre saldrán a trabajar. Sí. Siempre. Sí. A que no aparezca quien le compra, y abrirán porque es un asunto de subsistencia. Sí, sí. De subsistencia. Pero empleos formales, que están obligados a pagar un salario, que están obligados a producir para garantizar un mercado, entonces ahí hablamos de que podría perderse una cantidad importante de empleos, que tal vez yo estimo que podría ser 400, 500 mil empleos, pero le reitero, tendríamos que esperar cómo se va dando el reingreso. Porque yo reitero, la UIT ha dado cifras, muchas cifras, y yo siempre digo, bueno, pero ningún empresario que produzca camisas o pantalones quiere un empleado en la casa, lo quiere produciendo camisas y empleados porque eso es lo que le garantiza a él un margen de beneficio por una cantidad de camisas, pantalones que produzca. Claro. Ahora, la realidad del poder adquisitivo del mercado, como queda resentido, eso va a decir, en vez de 20 empleados, voy a necesitar 5 o 6 o 7. Exacto. Sí. Entonces, ministro, una pregunta curiosa y ya va a las interioridades de la administración pública. ¿Está el gobierno en alguna de sus entidades haciendo una reestructuración de las nóminas? ¿De las nóminas? Sí. No. Podremos hacer, mientras dure este periodo, tal vez alguna reestructuración de otra naturaleza. Sí. Pero no de nómina. No. Y cuando hablo de otra naturaleza, o sea, el teletrabajo se ha incrementado en la administración pública. De hecho, el Ministerio de Trabajo, todo lo que ha hecho, el registro de una cantidad enorme, hablamos de registro de 81,000 solicitudes, de más de 85,000 solicitudes que han hecho los empresarios afectados para las subvenciones, lo han hecho de manera digital. Eso nunca en la vida el Ministerio lo había pensado y te podía lograrlo. O sea, y ha manejado
casi 1 millón de empleados en términos de suspensión y otras cosas en este periodo, o más de 900.000 y tantos, cerca de 1 millón de empleados, y no ha habido crisis ni ha habido queja. Ya. Y ha sido todo digital. O sea, se ha modificado la estructura de trabajo, podría modificarse hasta de horario, podríamos hacer algunas modificaciones, pero el gobierno todo lo contrario. El gobierno prohibió las cancelaciones durante este periodo. Bueno, aprovecho ya, yo sé que ya, pero aprovecho porque mire, hay una especie como de disyuntiva. Los ayuntamientos supuestamente hay denuncias de que están cancelando algunos empleados. Con eso lo maneja, bueno, yo sé que eso lo maneja el MAP, pero no sé si usted pudiera arrojar un poco de luz, personas que están, qué sé yo, mortificadas porque supuestamente, o supuestamente no, el gobierno emitió un decreto en el que decía que no se puede suspender o cancelar los empleados en este periodo de emergencia, pero han desobedecido esta disposición básicamente del Ministerio de Administración Pública. ¿Usted pudiera interferir en eso o prefiere dejarlo a su representante? Mira, no es ámbito del ministerio. Ahora, sentido común, cualquiera le dice por qué el gobierno toma esa medida. Si el gobierno toma la medida, primero, de enviar a los trabajadores a su casa con las vacaciones pagas, aunque no tuvieran el tiempo acumulado para las vacaciones, estaba diciendo que no mandar a los trabajadores a su casa con algo de dinero para que puedan sostener a su familia. Y luego crea el programa FASE, quédate en casa, está diciendo queremos ir en auxilio de los trabajadores y de los que menos tienen. Si luego el gobierno prohíbe las cancelaciones y los despidos en el sector público, es dando el mismo mensaje y garantizando el salario de ese trabajador durante este periodo de crisis. Entonces, no importa qué partido sea el alcalde, le reitero, es un asunto de sentido común. O sea, que espera que pase el periodo de crisis para que entonces haga los cambios necesarios. Claro, que haga lo prudente, claro que sí. Y hablando de política, Ministro. Winston de los Santos. No, de los no, Santos. Santos, Winston es sin de los Santos. Winston Antonio Santos. Ok. Winston Antonio Santos. Santos. Gracias. ¿Cómo ve usted el panorama político electoral a propósito, verdad? Usted es funcionario público, Es pero imagino que político. también tiene que ser político. ¿Cómo ve el panorama político para estas elecciones del 5 de julio? Miren, la verdad es que al PRM le fue muy bien en elecciones pasadas. Bien relativamente, porque la crisis que creó la Junta, que luego mucha de la población le atribuía al PLD, y hizo protesta, tocó Caldero, ¿verdad? Y todo eso, hizo que el PRM le fuera bien. Pero cuando medimos los votos que sacó el PRM con sus aliados, lo que sacó el PLD con sus aliados, pues nosotros quedamos arriba, encima de ellos. Incluso, ellos sacaron la alcaldía más importante, de las ciudades más importantes, sin embargo, cuando medimos la cantidad de alcaldías a nivel nacional, y de distritos municipales, y de regidores, tenemos mayor cantidad. Y hacemos un lote entre todos, tenemos más regidores que ellos. Okay. Tenemos más directores de distrito que ellos. Ahora, como a ellos ahora no se les ha permitido crear otra crisis porque ellos querían. Incluso es muy feo decirlo, pero la actitud en principio de ellos era como que lo del COVID era un invento del gobierno. Y lo dijo Josefa Castillo en 2 ocasiones, Sí, una diputada prominente del PRM. sí. Como que era un invento del gobierno. Cuando se vio la situación de Estados Unidos y de otros países, pues ya ellos no pudieron hablar más de ese tema. Sí. Entonces comenzaron a hacer acusaciones que como no tuvieron fundamento ninguna, la población no le hizo caso. Recuerdo como ahora. Ahora bien, las mediciones que se han hecho lo tienen un poco desesperado. Y lo que le voy a decir a ustedes no es invento. Ajá. Y le voy a dar datos precisos. Dígame el dato. Y la población puede asumirlo como tal. Y quienes tienen redes sociales, saben que en las redes sociales Gonzalo no ha pedido una sola de las últimas mediciones que se han hecho en las redes sociales. Es un termómetro. Y lo saben, ¿eh? No han pedido una de las últimas que se han hecho. Y hablo no de un día, hablo de los últimos 15 o 20 días para acá. Una sola. ¿Para qué ocurra? Las mediciones que ha hecho el PLD, Gonzalo, la que menos le lleva 2 puntos.
en la que menos le lleva los puntos. Pero yo veo una encuesta hoy publicada en el periódico Listín Diario que dice Mire, que Abinader tiene un 41.3%, Leonel tiene un 33.5% y Gonzalo Castillo de 22.8%. Miren, van a hacer mucha encuesta. Yo no la he visto esa, ni siquiera la hizo. Pero, por ejemplo, cada candidato tiene firma encuestadora que le hacen trabajo de campo para fines de planificar estrategia. Sí. Ahora bien, esa misma firma encuestadora, como el Centro Económico del Cibao que le trabaja a Abinader, Sí. hace publicaciones. Sí. Y las publicaciones son con la idea de crear perfección. Yo no le digo a ustedes de crear perfección. La perfección está creada. La población sabe cuál es el candidato que está trabajando. La población sabe cuál va a ser su presidente. ¿Cuál de ellos que prefiere? ¿Cuál de los candidatos salió a la calle a ser solidario con la población? ¿Y a cuál hubo que remolcarlo? Yo, de esas declaraciones suyas, Winston Santos, lo que colijo es que usted está optimista con respecto a su candidato a la presidencia por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no es solamente optimista, ¿no? Es que yo no estoy inventando. Es que yo no, mire, lo que yo estoy diciendo son datos precisos. No es una encuesta para crear percepción, lo que estoy hablando. Si fuera para crear percepción, yo le dijera que tiene un 30. Una pregunta, pero Winston. no es así. ¿Usted Pero no es cree, así. ¿Usted cree que el manejo... Entonces, yo le digo a ustedes, Leonel que acaba de sacar un 3%, hay una encuesta que lo coloca por encima de todo, y ustedes creen que es verdad. Tú sabes que no es verdad, y la población sabe que no es verdad. Le pregunto, Winston Santos, Dígame. ¿usted cree que este asunto del COVID-19, todos esos escándalos de corrupción que han ocurrido a propósito de compras, malversaciones y todo esto, le ha favorecido al gobierno y al candidato del PLD? Bueno, debo decirle a usted lo siguiente. O sea, a Trujillo lo consolidó en el gobierno. Tal vez, Un huracán. si el ciclón San Zenón, que fue devastador, acabó con la capital. La capital era de madera, casita vieja, y lo acabó. Se Por fue. decirle algo. Pero Hipólito se convirtió en un personaje público después del ciclón David, que era el secretario de Agricultura. Con esto le quiero decir a ustedes es que la crisis actúan en dos direcciones. Si hay mal manejo, pues la crisis te hunde. Si hay buen manejo, pues la crisis te catapulta. Y en todos los sentidos de la palabra, la crisis militar, político-militar que se dio aquí en 1965, se catapultó y convirtió en líder a quien no lo era, a quien estaba a ser llamado un segundón, que fue Camaño. Eso lo había organizado Nando Hernández, lo había organizado... En sentido general, usted me está diciendo que esta crisis le ha favorecido a Gonzalo Castillo. Le ha favorecido. Gracias, Winston Santos, por estar con nosotros aquí en la Ministro, opción de la Muy mañana. agradecida por su participación y por ser tan asequible a hablar con nosotros aquí en la opción de la mañana y arrojar luz sobre diferentes temas que muchos empleados están inquietos, que no saben qué futuro les espera a partir que superemos esta crisis. Así que yo, en lo personal, le agradezco mucho que usted decida hablar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Siempre a sus órdenes. Gracias. Vamos a una pausa comercial.